¿Por qué muchos de los hijos de cristianos llegan a cierta edad y no quieren saber de la iglesia? Buenos días a todos y sean bienvenidos a un viernes más en la comunidad contigo. Y preguntaba por qué muchos de los hijos de los cristianos no quieren saber de la iglesia. Saben, es triste ver como cristianos que muchas veces tenemos una buena vida espiritual, tal vez tenemos incluso un ministerio en la iglesia, pero en nuestro hogar las cosas son completamente diferentes. Muchas veces nos enfocamos en nosotros y en nuestra relación personal con el Señor o en nuestras relaciones con los demás, pero dejamos de lado la relación más importante que tenemos, luego de la relación que debemos tener con Cristo. Y es la primera responsabilidad que Dios nos ha dado al darnos una familia. ¿Qué debemos hacer como cristianos con la salud espiritual de nuestra familia? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado como cabeza de la familia? Hoy y el próximo viernes vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos como padres. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en casa o andando en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y a través de este pasaje vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como padres. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con nuestra familia? Y vamos a ver dos cosas. Primero, nuestra relación personal con el Señor. Y segundo, la instrucción de nuestros hijos. Son dos grandes responsabilidades que van unidas una a la otra. Entonces vamos a hablar ahora de nuestra relación con el Señor. Velar por nuestra relación con el Señor. Entonces la primera y más grande tarea para cualquier hijo de Dios es cultivar nuestra relación con el Señor. Porque en versículo 5 y el versículo 6 dice: Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Jesús le dijo a las personas de su tiempo que es este el primer y el más grande mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Antes de cualquier otra cosa está nuestra relación con el Señor. La palabra que Dios nos ha dado dice que debe estar aquí en nuestro corazón. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Seguramente es un conflicto cada vez que pensamos comenzar un estudio familiar, porque no sabemos por dónde comenzar. Parece que lo que nosotros queremos estudiar en la casa es muy profundo para que nuestros hijos entiendan. Entonces buscamos un material adecuado. Y entonces, después de un tiempo, ese estudio familiar fracasa y nos decepcionamos. ¿Por qué no podemos hacer un buen estudio de la palabra de Dios en nuestra casa? Saben, personalmente veo que es más fácil dar una charla en la iglesia acerca de cualquier tema, porque las personas que me están escuchando me ven por un momento y ya. Es mucho más fácil poder hablar con personas que están fuera de nuestro círculo íntimo. Podemos ser buenos consejeros como vecinos, buenos consejeros con nuestros compañeros de trabajo, con personas que no conviven con nosotros. Pero cuando las personas nos conocen de forma íntima, la cosa cambia. ¿Por qué? Tal vez porque lo que aprendemos, lo que deberíamos aprender día a día de la palabra de Dios,
no se ha hecho carne en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en nuestro tiempo de estudio de la palabra? Muchas veces hablamos de un tiempo devocional y tomamos como un tiempo en el que tenemos que cumplir si somos hijos de Dios, aunque tal vez no nos guste. Y usamos libros devocionales, usamos un calendario de lectura bíblica y queremos tal vez cumplir con las metas diarias y listo. Entonces pasamos entre 5, tal vez 20 minutos leyendo la Biblia para poder aplacar nuestra conciencia. Ahora, yo prefiero pensar no en un simple tiempo devocional que llega a convertirse en un rito religioso, sino más bien en un tiempo de estudio diario de la palabra, donde estoy estudiando las verdades bíblicas, donde estoy viendo cómo esas verdades afectan a mi vida. Ahí cultivamos verdaderamente nuestra relación con el Señor, dejando que Él nos hable para moldear día a día nuestro carácter, viendo hacia nuestra meta, como dice Efesios 4 del 13 al 15, que dice hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Nuestra meta es llegar a ser como nuestro Maestro. Nuestra meta es vivir como Él vivió. Y esa meta es a la que debemos apuntar, entendiendo que la palabra nos muestra que en primera instancia podemos ver a través de ella el camino de la salvación y luego nos lleva por el camino de la santificación. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14 al 16. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. A través de la palabra de Dios escuchamos el mensaje del Evangelio. Como dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta es la forma por la cual nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, las Escrituras. Esa palabra nos hace sabios para salvación. Luego, las Escrituras son útiles, dice, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en el camino del Señor, mostrándonos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué fallan nuestros estudios familiares? Ese tiempo que queremos pasar con nuestra familia. ¿Saben por qué estamos tratando de hacer un estudio tal vez con algo completamente alejado a lo que nosotros estamos aprendiendo? Tratamos de hacer estudios de pasajes que nosotros tal vez ni siquiera hemos estudiado. Ahora, con esto no quiero decir que tendríamos que darles un mensaje a nuestra familia, sino que lo primero es ver cómo está nuestra relación con el Señor y cómo el Señor nos está hablando a nosotros de forma individual, a través de su palabra. La primera responsabilidad que tenemos con nuestra familia es velar por nuestra propia salud espiritual. Quienes han viajado alguna vez en un avión, cuando el avión está por salir, las azafatas nos hacen una demostración de lo que pasaría si el avión perdería presión. Entonces dicen,
Si la cabina del avión pierde presión, máscaras de oxígeno bajarán de parte de arriba del avión. Colóquese la mascarilla primero usted y luego ayude a sus hijos o a las personas que están junto con usted. Ahora, ¿por qué hacen esta recomendación? Porque nosotros no podemos ayudar a nadie si primero no estamos con la mascarilla puesta. Es de la misma forma en la vida cristiana y en nuestra familia. Si nosotros estamos débiles en la palabra, si la palabra de Dios no está afectando de forma directa nuestras vidas, no vamos a hacer nada por nadie. No lo vamos a poder hacer. Puede que en la iglesia tengamos una apariencia de ser personas muy comprometidas con la palabra, porque esas personas nos ven por un solo momento, pero nuestra familia no puede ver esa máscara. La máscara no funciona. Nuestra esposa, nuestros hijos, nos ven tal como somos. Tal vez en la iglesia no levantamos la voz, no gritamos a nadie, pero en nuestra casa la cosa es completamente diferente. Tal vez ni siquiera nos acercamos a nuestra Biblia. En la iglesia la Biblia parece que fuera una extensión de nuestro brazo. Por eso es importante velar por nuestra relación con el Señor. Es un hecho que nuestros hijos son el reflejo de lo que es nuestro hogar. El dicho popular dice, de tal palo tal astilla. Nuestros hijos van a ser, por lo general, el reflejo de lo que nosotros somos, para honra o para lamento. Si queremos ver a nuestros hijos doblando rodillas delante de nuestro Señor, reconociendo su condición de pecadores, y que les reciban como Señor y Salvador, tenemos que vivir ese evangelio día a día. Si queremos que nuestros hijos sean discípulos obedientes de nuestro Señor, deben ver en nuestras vidas que nosotros somos fieles obedeciendo su palabra. Esa es la principal responsabilidad que tenemos, nuestra propia relación con el Señor. Si nuestros hijos nos ven orando, ellos van a tomar el ejemplo y van a querer orar. Si nuestros hijos nos ven leyendo y estudiando la Biblia, ellos van a tomar el ejemplo y van a querer estudiar la Biblia. Si nuestros hijos nos ven viviendo la palabra del Señor, ellos van a buscar vivir la palabra del Señor. Pero si nuestros hijos ven que somos personas religiosas, personas que simplemente están tratando de cumplir con ciertos ritos y luego se transforman y viven algo completamente diferente, vamos a tener hijos que hacen exactamente lo mismo. O tal vez vamos a tener hijos que renieguen del Evangelio, porque ven ese Evangelio como una mentira, como una doble vida, como algo completamente hipócrita. Que el Señor nos ayude a velar primeramente por nuestra vida espiritual, como verdaderos hijos de Dios. Que la palabra que está en nuestro corazón, que se ha hecho carne en nuestra vida, sea la palabra que nuestros hijos ven en acción. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque nos haces reflexionar como papás en el hecho de que tenemos que velar por nuestra relación personal contigo, para después poder velar por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que tú seas el centro de nuestra vida, a que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Señor, que tú seas el centro de todo. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Hoy vimos que la primera responsabilidad que tenemos es velar por nuestra relación con Dios.
La próxima semana veremos la segunda responsabilidad, que es instruir a nuestros hijos en la palabra. Que el Señor les bendiga.